¿Cómo decir ni se te ocurra en inglés paso a paso? Estas dos palabras se unen y se pronuncia don't you. Don't you. Y la última palabra se pronuncia dare. Dare. Entonces la oración completa se pronuncia don't you dare. Repite conmigo. Don't you dare. 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 ¿Cómo decir no es lo que piensas en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia it's. It's. La siguiente palabra se pronuncia not. Not. Estas dos palabras se unen y se pronuncia what you. What you. Y la última palabra se pronuncia think. Think. Entonces la oración completa se pronuncia it's not what you think. Repite conmigo. It's not what you think. 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 ¿Cómo decir vamos a resolver esto en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia let's. Let's. La siguiente palabra se pronuncia figure. Figure. Y estas dos palabras se unen y se pronuncian this out. This out. Entonces la oración completa se pronuncia let's figure this out. Let's figure this out. Repite conmigo. Let's figure this out. Let's figure this out. Let's figure this out. ¿Cómo decir sabía que esto pasaría en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia knew, pero también se pronuncia new, dependiendo de dónde vivas el hablante. La siguiente palabra se pronuncia this. This. La siguiente palabra se pronuncia would. Would. Sin embargo, estas dos palabras se unen y se pronuncia this would. This would. This would. La siguiente palabra, la última, se pronuncia happen. Happen. Entonces la oración completa se pronuncia I knew this would happen. I knew this would happen. I knew this would happen. Repite conmigo. I knew this would happen. 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 ¿Cómo decir eso estuvo cerca en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia that. That. La siguiente palabra se pronuncia was. Was. Y la última palabra se pronuncia close. Close. Entonces la oración completa se pronuncia that was close. That was close. Repite conmigo. That was close. That was close. That was close. ¿Cómo decir tú no me conoces en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se puede pronunciar don't, pero también de forma informal se pronuncia wrong. La siguiente palabra se pronuncia no. No. Y la última palabra se pronuncia me. Me. Entonces la oración completa se pronuncia you don't know me. You don't know me. Repite conmigo. You don't know me. 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 ¿Cómo decir no puedo creer que esto esté pasando en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia can't. Can't. Y esta palabra se pronuncia believe. Believe.
esta palabra y esta palabra se unen. This is. This is. Y esta palabra y esta palabra también se unen. It's happening. It's happening. Entonces, estas tres palabras juntas se pronuncia this is happening. This is happening. Entonces, la oración completa se pronuncia I can't believe this is happening. I can't believe this is happening. Repite conmigo. I can't believe this is happening. 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 ¿Cómo decir debiste habérmelo dicho en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. Esta palabra se pronuncia should have. Should have. Esta palabra se pronuncia told. Told. Y esta última palabra se pronuncia me. Me. Entonces la oración completa se pronuncia you should have told me. You should have told me. Repite conmigo. You should have told me. 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 ¿Cómo decir qué haremos ahora en inglés? Paso a paso. Estas dos palabras se unen y se pronuncia what are. What are. Esta palabra se pronuncia we. We. Y esta palabra es la contracción de going to, que se pronuncia gonna. Gonna. Esta palabra se pronuncia do. Do. Y la última palabra se pronuncia now. Now. Entonces la oración completa se pronuncia what are we gonna do now? What are we gonna do now? Repite conmigo. What are we gonna do now? What are we going to do now? What are we gonna do now? What are we going to do now? ¿Cómo decir eso no tiene ningún sentido en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia that. That. Esta palabra se pronuncia doesn't. Doesn't. Esta palabra se pronuncia make. Make. Esta palabra se pronuncia any. Any. Vamos a combinar estas dos palabras y vamos a decir make any. Make any. Y la última palabra se pronuncia sense. Sense. Entonces la oración completa se pronuncia that doesn't make any sense. That doesn't make any sense. Repite conmigo. That doesn't make any sense. 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 ¿Cómo decir estaré allí en un minuto? Vamos a ver. Esta palabra es la contracción de I will, que la contracción se pronuncia I'll. I'll. Esta palabra se pronuncia be. Be. Esta palabra se pronuncia there. There. Esta palabra se pronuncia en. En. Esta palabra se pronuncia Vamos a combinar estas dos palabras y vamos a decir ena. Ena. Y esta última palabra se pronuncia minute. Minute. Entonces la oración completa se pronuncia I'll be there in a minute. Repite conmigo. I'll be there in a minute. 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 Cool. I'll be there in a minute. ¿Cómo decir ¿estás seguro de esto? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia are. Are. La siguiente palabra se pronuncia you. You. Vamos a combinar estas dos palabras y vamos a decir are you. Are you. Are you. Esta palabra se pronuncia sure. Sure. Esta palabra se pronuncia about. About. Y la última palabra se pronuncia this. This. Entonces la oración completa se pronuncia Are you sure about this? Are you sure about this?
Repite conmigo. Are you sure about this? Are you sure about this? You sure about this? Are you sure about this? ¿Cómo pronunciar esta oración en inglés? Paso a paso. Esta palabra se pronuncia that. That. La siguiente palabra se pronuncia what. What. Pero si combinamos estas dos palabras, se pronunciaría that's what. That's what. La siguiente palabra se pronuncia they. They. Y el verbo decir en inglés en el pasado se pronuncia said. Said. Entonces la oración completa se pronuncia that's what they said. Repite conmigo. That's what they said. 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 ¿Cómo decir voy de camino en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia de dos formas. La primera es I'm, que es la forma formal. La forma informal es am. La siguiente palabra se pronuncia an. Si combinamos estas dos palabras, sonaría amom. La siguiente palabra se pronuncia my. Y la última palabra se pronuncia way. Entonces la oración completa se pronuncia I'm on my way. I'm on my way. Repite conmigo. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. ¿Cómo decir qué estás haciendo en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia what. La siguiente palabra se pronuncia are. La siguiente se pronuncia you. Y la última se pronuncia doing. Pero aquí hay algo que ustedes deben de saber. La T de what se va a convertir en una R. Vas a sonar como una R. Entonces, las tres primeras palabras se van a combinar, van a unirse y va a sonar así. What are you? What are you? Entonces, la oración completa se pronuncia What are you doing? What are you doing? What are you doing? Otra forma más informal de pronunciar esta oración es no pronunciando are y solo decir What are you doing? What are you doing? Repite conmigo. What are you doing? 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 ¿Cómo decir ¿hablas en serio? En inglés, paso a paso. Esta palabra se pronuncia are. La siguiente palabra se pronuncia you. Combinamos estas dos palabras para decir are you. Y la última palabra, presten mucha atención, se pronuncia serious. Entonces, la oración completa se pronuncia Are you serious? Repite conmigo. Are you serious? 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 ¿Cómo decir no lo creo en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia I, seguido de la siguiente palabra que tiene dos pronunciaciones. De manera formal se pronuncia don't, y de manera informal se pronuncia wrong. La siguiente palabra se pronuncia believe. Esta se combina con la última palabra que se pronuncia it.
Como estas dos palabras suenan juntas, entonces sonaría believe it. Believe it. Entonces la oración completa se pronuncia I don't believe it. Repite conmigo. I don't believe it. 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 ¿Cómo decir esto es increíble en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia this. This. La siguiente palabra se pronuncia is. Is. Estas dos palabras se unen y suena this is. This is. La segunda palabra que se pronuncia is va unida de la última palabra que se pronuncia amazing y va a sonar así. It's amazing. It's amazing. Entonces la oración completa se pronuncia this is amazing. This is amazing. Repite conmigo. This is amazing. This is amazing. This is amazing. I've always wanted. This is amazing. ¿Cómo decir salgamos de aquí en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia let's. Let's. Las siguientes tres palabras se van a unir y van a sonar get out of. Get out of. Aquí la T de get y la T de out van a sonar como una R suave. Por lo tanto, las tres palabras se van a unir y van a sonar get out of. Get out of. Y la última palabra se pronuncia here. Here. La oración completa se pronuncia let's get out of here. Let's get out of here. Repite conmigo. Let's get out of here. 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 ¿Cómo decir qué dijiste en inglés paso a paso? Primero le voy a enseñar la forma formal. La primera palabra se pronuncia what. What. La siguiente palabra se pronuncia did. Did. Esta palabra se pronuncia you. You. Y la última palabra se pronuncia say. Say. Entonces la oración completa se pronunciaría what did you say? What did you say? Esa es la forma formal. Ahora la forma informal se pronuncia así. Se unen las tres primeras palabras, estas tres palabras, y suena what did you? Repite conmigo. What did you? What did you? Y la última palabra, say. Entonces la oración completa o las preguntas se pronuncia así. What did you say? Repite conmigo. What did you say? 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 ¿Cómo decir no puedo hacer esto en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia I. I. Y esta palabra se pronuncia can't. Can't. La siguiente palabra se pronuncia do. Do. Y la última palabra se pronuncia this. This. Y la oración completa se pronuncia I can't do this. I can't do this. Repite conmigo. I can't do this. I can't do this. I can't do this. I can't do this. ¿Cómo decir esto no ha terminado todavía en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia it's. It's. La siguiente palabra se va a unir a la tercera palabra y va a sonar not over. Not over. Not over. Y la última palabra se pronuncia yet.
yet. Entonces la oración completa se pronuncia It's not over yet. Repite conmigo. It's not over yet. 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 ¿Cómo decir no me mires en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia don't. Don't. La siguiente palabra se pronuncia look. Look. La siguiente palabra se pronuncia at. At. Y la última palabra se pronuncia me. Me. Hay dos palabras que se unen, que son estas dos palabras. Look at. Look at. Entonces, la oración completa se pronuncia Don't look at me. Repite conmigo. Don't look at me. 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 ¿Cómo decir no te saldrás con la tuya en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se pronuncia won't. Won't. Y estas dos palabras se unen y suena get away. Get away. La siguiente palabra se pronuncia with. With. Y la última palabra se pronuncia this. This. Entonces la oración completa se pronuncia You won't get away with this. Repite conmigo. You won't get away with this. 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 ¿Cómo decir estamos en problemas en inglés paso a paso? Esta es la contracción de we are, pero contraída se pronuncia we're. We're. La siguiente palabra se pronuncia en. En. Y la última palabra se pronuncia trouble. Trouble. La oración completa se pronuncia we're in trouble. Repite conmigo. We're in trouble. 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 ¿Cómo decir no voy a ningún lado en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia de dos formas. I'm, que es la manera formal, y la manera informal es am. Am. La siguiente palabra se pronuncia not. Not. La siguiente palabra se pronuncia going. Going. Y la última palabra se pronuncia anywhere. Anywhere. Entonces la oración completa se pronuncia I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Repite conmigo. I'm not going anywhere. 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 ¿Cómo decir es demasiado tarde ahora? Esta palabra se pronuncia it's. It's. La siguiente palabra se pronuncia to. To. Esta palabra se pronuncia late. Late. Y la última palabra se pronuncia now. Now. La oración completa se pronuncia It's too late now. Repite conmigo. It's too late now. 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 ¿Cómo decirle a alguien no es tu culpa en inglés? Esta palabra se pronuncia it. It. Esta palabra se pronuncia not. Not. Esta palabra se pronuncia your. Your. Y la última palabra se pronuncia fault. Fault. La oración completa se pronuncia It's not your fault.
It's not your fault. Repite conmigo. It's not your fault. It's not your fault. Not your fault. It's not your fault. ¿Cómo decir en inglés? No fue mi intención. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia didn't. Didn't. Pero en inglés hablado más informal decimos didn't. Didn't. La siguiente palabra se pronuncia mean. Mean. Y la última palabra se pronuncia to. To. Entonces la oración completa se pronuncia I didn't mean to. I didn't mean to. Repite conmigo. I didn't mean to. I didn't mean to. Didn't mean to. I didn't mean to. ¿Cómo decir dime la verdad en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia tell. Tell. La siguiente palabra se pronuncia me. Me. La siguiente palabra the. The. Y la última palabra truth. Truth. La oración completa se pronuncia tell me the truth. Repite conmigo. Tell me the truth. 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 ¿Cómo decir depende de ti en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia it's. It's. La siguiente palabra se pronuncia up. Up. Esta palabra se pronuncia tú. Y la última palabra se pronuncia you. Estas dos palabras se unen y se pronuncia it's up. It's up. Entonces completamos la oración diciendo it's up to you. Repite conmigo. It's up to you. 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 ¿Cómo decir sé lo que estoy haciendo en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia no. No. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia what am. What am. La última palabra se pronuncia doing. Doing. Entonces la oración completa se pronuncia I know what I'm doing. Repite conmigo. I know what I'm doing. 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 ¿Cómo decir esto es interesante en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia this. This. La siguiente palabra se pronuncia is. Is. Estas dos palabras se unen y se pronuncia this is. This is. La segunda palabra que se pronuncia is se combina con la última palabra y se pronuncia interesting. Interesting. Entonces las tres palabras se unen y se pronuncia this is interesting. Repite conmigo. This is interesting. This is interesting. This is interesting. This is interesting. ¿Cómo decir tenemos que salir de aquí en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia we. We. La siguiente palabra se pronuncia need. Need. Esta palabra se pronuncia to. To. Estas tres palabras se unen y se pronuncia get out of. Get out of. Y la última palabra se pronuncia here. Here. Entonces la oración completa se pronuncia we need to get out of here. We need to get out of here. Repite conmigo. We need to get out of here. 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 ¿Cómo decir no tienes ni idea de lo que estás haciendo? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se pronuncia have. Have. Esta palabra se pronuncia no. No.
Esta palabra se pronuncia idea. Idea. Estas dos palabras se unen y se pronuncia what's your. What's your. Y la última palabra se pronuncia doing. Doing. Entonces la oración completa se pronuncia you have no idea what you're doing. Repite conmigo. You have no idea what you're doing. 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 You have no idea what you're doing.